Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en el video de hoy. No olviden suscribirse y compartir antes de continuar. Gracias de corazón por acompañarnos. La tensión entre Erkan Meriç y Asal Suba, dos de los intérpretes más comentados de los últimos años, parecía haberse enfriado, hasta que el rumor de una segunda ruptura volvió a sacudir los titulares. Tras aquellas primeras fricciones de las que tanto se habló, ahora los pasillos del espectáculo se llenan de versiones que apuntan a un distanciamiento renovado. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que Erkan se habría apartado por un cansancio constante y una agenda que no le deja respirar, algo que habría golpeado profundamente el ánimo de Asal. Aunque ambos se preparan para nuevos proyectos y, de hecho, han coincidido en el mismo set en semanas recientes, su manera de comportarse ante las cámaras se percibe distinta, prudente, como si hubieran levantado un muro invisible entre ellos. Un miembro del equipo de rodaje insinúa que el desgaste viene de mucho antes, que lo que hoy estalla en rumores germinó en silencios largos y miradas esquivas. Varios testigos dicen que, entre tomas, Asal revisa su teléfono una y otra vez. En cierto momento, tras leer algo, se quedó mirando al vacío y no habló con nadie el resto del día. Amigos cercanos a los actores reconocen que hay incomodidad, un clima raro que se nota incluso cuando procuran sonreír para la foto. Hace algunos días, en una cafetería discreta, Asal soltó una frase que heló la mesa. Creí que ya lo teníamos resuelto. Este segundo golpe me ha dejado sin fuerzas. Dicen que el grupo se quedó en silencio, tratando de devolverle calma con palabras suaves, pero la inquietud ya había calado. Otra persona del entorno afirma que Erkan vive bajo una presión enorme. Entre compromisos, guiones, contratos y una exposición mediática que no para, se habría sincerado con su círculo. Necesito espacio para aclararme y ordenar lo que siento. Esas palabras, ya repetidas en susurros por quienes las escucharon, hicieron crecer la sospecha de que esta vez no se trate de un simple enfado pasajero. Las redes ardieron cuando el rumor se extendió, los fans se dividieron en dos bandos. Unos piden paciencia. Recuerdan que todas las relaciones tienen baches y claman por una pausa sanadora. Otros, más pesimistas, comentan que esta vez el regreso no luce tan cercano. Ni Erkan ni Asal han dado una declaración oficial, pero tras bambalinas se susurra que el cuadro podría ser más grave. Incluso se dice que Asal habría confesado a su confianza más íntima. No será sencillo recomponer esto de nuevo. La prensa, expectante, aguarda una señal. El futuro, por ahora, está cubierto de interrogantes. Nadie puede afirmar si se trata de una crisis que pasará o de una separación definitiva. La maquinaria del espectáculo vuelve a temblar. El eco de una segunda ruptura entre Asal Suba y Erkan Meriç, una historia marcada por oleadas de pasión y tensión, adopta un giro inesperado. Información filtrada desde su entorno apunta a que el conflicto empezó antes de lo que el público imagina y fue escalando en silencio hasta estancarse. La explicación que más se repite es la de los horarios imposibles, los llamados a deshoras y los rodajes que no sincronizan, una suma de pequeñas renuncias que, con el tiempo, separan. Asal, cuentan, ha estado más hacia adentro, con la mente en otra parte. Su gesto se ensombrece a ratos, como si repasara una y otra vez la misma conversación que no termina de entender. Alguien cercano asegura que le confesó a una amiga: pensé que todo estaba encarrilado, pero de repente volvió a alejarse. Afrontar esto por segunda vez me quema. El silencio también se posó sobre la dinámica entre ambos. Una persona que los conoce desde hace años dice que Asal, agotada, expresó algo que levantó alarmas. Necesito cuidarme un poco, así no puedo concentrarme en nada. Mientras tanto, se nota que han evitado coincidir en ciertos espacios, a pesar de que comparten conocidos y de que, hasta hace poco, parecían inseparables en cada reunión. Las redes sociales hicieron el resto. Mensajes como, ¿otra vez terminaron? Esta vez suena definitivo o tal vez solo es un paréntesis treparon rápido a las tendencias. Los más nostálgicos compartieron publicaciones recientes de ambos en el mismo estudio, intentando probar que seguían de la mano. Aún así, los rumores ganaron fuerza cuando se supo que Asal salió sola de un restaurante, con un gesto serio, mientras, casi a la misma hora, Erkan cenaba tranquilo con sus amigos de toda la vida. Esa imagen de ella, abatida y esquiva, encendió las alarmas. Un informante cercano resumió el problema con crudeza: lo que los quiebra es la comunicación. Llegaron a un punto límite. Y remató con una frase que todavía retumba: este segundo adiós tiene más posibilidades de ser real de lo que muchos creen. Pese a todo, no hubo comunicados ni desmentidas.
La prensa rosa interpreta el mutismo como el presagio de algo grande, el clásico respiro antes de la tormenta. Cada gesto, cada ausencia o cada like se lee como una pista. El mundo del entretenimiento, pendiente de un primer pronunciamiento, se alimenta de hipótesis mientras el reloj corre. Los pasillos de la industria no hablan de otra cosa. Que si es una segunda ruptura, que si nunca cortaron del todo, que si el vínculo se quebró más de la cuenta. El hecho de que los rumores llegaran tan poco tiempo después de los primeros amagos de crisis hace pensar en una grieta más honda. Dicen que casi no se los vio juntos últimamente, a pesar de trabajar bajo el mismo techo. Entre toma y toma, Asal parece ausente, respira hondo, mira el móvil, lo guarda, vuelve a mirarlo, como esperando un mensaje que no llega o que no sabe cómo responder. Un amigo juraría haberla oído decir, en una reunión pequeña, vivir esto 2 veces me supera. De verdad, no sé por dónde empezar. Que esa frase se corriera como pólvora elevó la sensación de que lo suyo no es una pelea cualquiera. Mientras tanto, Erkan, terminada la jornada, se marcha a casa sin detenerse, como si necesitara blindarse del ruido. Trasciende que, con total franqueza, comentó a los suyos que lo tiene exhausto el ritmo de trabajo y el constante foco sobre su vida privada, y que quiere un tiempo para pensar en su relación sin cámaras persiguiéndolo. Esa confidencia levantó una pregunta punzante. Erkan se volvió a encerrar en sí mismo. Y otra vez, las redes estallaron. La comunidad que los admira se parte en 2 visiones irreconciliables. Por un lado, los que creen que esta pausa es apenas un respiro, un intento de recomposición como otros. Por el otro, quienes sostienen que no se trata de una separación al uso, sino de una distancia buscada, fría, meditada. Los recuerdos comenzaron a brotar en forma de videos, fotos y entrevistas antiguas. Los fans rescataron miradas cómplices, bromas internas, detalles que parecían prueba de un amor inquebrantable. No puede terminar así esta historia, escribieron muchos, conmovidos. A la par, la aparición de Asal en un centro comercial, sola y con una mueca que denotaba fragilidad, dio la vuelta a los portales. Su decisión de rehuir a la prensa y guardar silencio en sus redes reforzó la idea de que algo serio se cuece en su vida sentimental. Cada pequeño gesto se volvió un capítulo más del drama que tantos siguen como si fuera una serie con final abierto. En este vaivén, también asoma el lado más íntimo de 2 personas intentando protegerse. Quienes han trabajado con ellos, dentro y fuera del set, reconocen que cuando están en sintonía transmiten una energía luminosa. Por eso, el contraste con estos días grises se nota más. En la última semana, su timidez para aparecer juntos llamó la atención. Ella llegó por una puerta lateral a un ensayo, él esperó dentro hasta que todo estuviera listo para comenzar, y apenas cruzaron un saludo correcto, distante. No hubo pelea visible, solo ese frío educado de quienes prefieren no abrir heridas frente a miradas indiscretas. La idea de que el problema central sea la falta de un tiempo compartido de calidad se repite a voces. Erkan, dicen, está abocado a una preparación intensa para un papel que exige concentración absoluta. Asal, por su parte, carga con la responsabilidad de un proyecto que le demanda cabeza, cuerpo y alma. Así, en el choque de agendas y la fatiga, se pierden los detalles que sostienen la intimidad. No es un secreto que los focos magnifican cada mínima distancia y vuelven noticia lo que, en parejas anónimas, sería solo un mal día. Puertas adentro, el círculo más cercano intenta bajarle el volumen a la tormenta. Saben que hay cariño y que, aun con altibajos, la historia está marcada por la lealtad. Pero también entienden que ambos quieren claridad. Sin prisas y sin gritos, habría pedido Erkan. Con calma y sin promesas vacías, habría dicho Asal. Son frases que retratan el deseo de encontrar una salida madura, ya sea para recomponer o para despedirse con respeto. Lo cierto es que no existen confirmaciones. Ninguno de los dos ha querido pronunciar la palabra ruptura. Tal vez esperan un momento menos cargado, tal vez quieren conversar lejos del ruido. Mientras tanto, la versión que más circula indica que el diálogo entre ellos está en pausa, que no hay reproches públicos ni estrategias calculadas, solo un intento de respirar y pensar. En el interín, cada gesto es diseccionado. Si ella dejó de usar cierta joya, si él ya no comparte ese tipo de fotos, si han reducido la interacción virtual. La lupa es implacable, y la audiencia, insaciable. Lo paradójico es que, al mismo tiempo, los que están cerca remarcan señales de cariño que no desaparecieron. El cuidado en no herirse en entrevistas, la delicadeza al hablar del trabajo del otro, el respeto por los tiempos. Esas pequeñas gentilezas conviven con el rumor de una ruptura inminente, y esa ambivalencia hace más difícil interpretar qué vendrá después.
Una reconciliación silenciosa o un cierre que, aunque doloroso, les permita volver a empezar por caminos distintos? La respuesta no está aún. Lo que sí se siente es un clima de espera, como si todos contuvieran el aliento antes de la frase que lo despejará todo. Tal vez en los próximos días llegue ese comunicado que piden los medios. Quizá opten por no explicar nada y dejar que el tiempo hable. Por ahora, la única certeza es que Erkan Merik y Asal Suba, con su magnetismo y su historia compartida, mantienen al público pendiente, ya sea por fidelidad a la fantasía de verlos juntos o por simple curiosidad ante un final que nadie puede predecir. Aquí cerramos nuestro video. Si les gustó, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y compartan para que más personas se enteren. Hasta la próxima, y que el telón, cuando caiga, lo haga con la verdad que ambos merecen.